Qué gran cortina, Dios mío. Qué gran cortina, digna de un gran programa como el que estamos teniendo. Hermoso. Me encanta que se siga escuchando. Y volvemos al aire de Capto de Radio Trinchera con un lujazo de esos que nos permitimos en este espacio cuando podemos y porque podemos, básicamente. No estoy viendo a los queridos del otro lado que no están haciéndome contacto visual. Tenemos entrevista. Entrevista. Y Bueno, lo tenemos del otro lado, ¿lo creo. tenemos del otro lado? Bueno, lo presento antes, a ver si ya se escuchan interferencias. Algo se escuchó. Estamos en comunicación con Guillermo Galetti, más conocido como el ladrón de chatarra, que entiendo que nos está escuchando desde Villa La Angostura. Guillermo, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Un gustazo. Por acá te saludan Mora y Monchi desde el piso de Radio Trinchera en Tolosa, La Plata, por si no sabías desde dónde nos estamos comunicando. Un gustazo hablar con vos. Bueno, Guillermo es escultor y como el nombre lo indica, ¿no? Ladrón de chatarra. Trabaja con metales, con chatarra. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro Terminando mucho. el día, tranquilito en casa. ¿Mucho trabajo hoy? ¿Estuviste dándole al martillo? Sí, hicimos un poquito de darle al martillo, después hicimos un poquito de docencia y algunas cositas más. Te iba a preguntar por tu rol docente. Quiero que si del otro lado la producción me puede ir pasando alguno de tus videitos. Guillermo, ¿hace cuánto que te dedicas al arte en el metal? Y más particularmente desde la chatarra. Calificado por terceros como artista plástico del metal hace más o menos unos 5 o 6 años, haciendo lo mismo que hice siempre toda la vida. Y desde no oficial, digamos, desde tu percepción personal, más allá de los títulos. Desde chiquitito, Desde nene. Guillermo, para los que no conocen tu trabajo, quiero contarles que la particularidad, o por lo menos a mí lo que me atrae tanto de tus producciones, además de los movimientos y la mecánica, es esta recuperación que haces vos también, ¿no? De la chatarra, que mismo tu nombre lo indica, o ese seudónimo que elegiste de ladrón de chatarra. Y quería preguntarte, ¿cuál crees que es para vos la diferencia, ¿no? De trabajar desde un material en desuso o un resto como sería la chatarra, o trabajar desde el metal de cero? Bien, está buena, está muy interesante la pregunta. Si vamos a los detalles técnicos, netamente técnicos, trabajar generalmente con materia prima estandarizada, comercial, nuevita, como así decirlo, es más sencillo. El hecho de tener que reciclar significa que vos tenés que hacer una recuperación de ese material, que en el caso particular del metal tenés que quitarle el óxido, restos de pintura, tenés que volver a enderezar, tenés que hacer mucho proceso antes de poder darle esa segunda vida, antes de empezar a crear. A veces podés reutilizar algo tal cual está y así como está forma parte ya de alguna composición, pero si querés intervenirlo, lleva su trabajo, lleva sus recursos también, su tiempo, sus insumos. Esa es la diferencia más técnica. Después, desde lo más romántico, desde lo afectivo, es mucho más divertido y mucho más interesante, al menos desde mi visión particular, trabajar con material reutilizado, con cositas que andan por ahí sueltas, que ya tuvieron su vida. Totalmente de acuerdo. Yo soy estudiante de la Facultad de Artes de Escultura de La Plata, y también siempre trabajar con materiales que ya tienen, ¿no?, su propia identidad es doblemente tanto desafío como ganancia, ¿no?, por estas cosas que traías vos también. Y quería preguntarte, en tus esculturas siempre llama mucho la atención la capacidad de retratar el movimiento más humano, corpóreo, una cosa como muy viva, justamente,
desde un material que generalmente eso se relaciona con la dureza, ¿no? Con lo frío, el metal. ¿Cómo llegas a esa creación? ¿Hay un proceso de observación previo equiparable, digamos, con el trabajo que en sí te lleva la materialidad? ¿O es más una cuestión que va surgiendo de el probar con los materiales, probar con los ensambles, las máquinas? ¿Cómo es ese proceso? En resumen, el proceso es un juego. Suelo jugar mucho y durante lo que tiene que ver con la experimentación y los ensayos y eso de estar buscando la motivación, la inspiración y ver qué voy a hacer, es jugar. No hay mucho más detrás de eso. Quizás a veces es ese efecto final que a lo mejor dicen, uy, está vivo, eso que hiciste, qué lindo, qué sé yo, es la mezcla entre emular algún movimiento muy básico, con algún estudio súper elemental de las palancas del movimiento, y al hacerlo a veces desde lo absurdo y desde lo caricaturesco, eso le da un toque más cálido. Y de ahí sale eso de que está medio vivo lo que hago, en su apariencia. Del juego, del absurdo, de la sencillez a veces de ese reduccionismo mecánico que se puede hacer del movimiento de las cosas vivas, y el producto de todo eso termina en esos cachivachitos en movimiento. Hermoso, me encanta. Yo quería consultarte, Guillermo, un gusto conversar con vos. Consultarte un poco, dos cosas. Primero, veo un reflejo del atardecer que se debe estar viendo hermoso desde donde estás, en Villa La Angostura, si no me equivoco. Eso en principio Sí. tiene que ver con esto la pregunta, porque ¿qué materiales encontramos en Villa La Angostura que yo lo conozco muy poco, pero no parecería ser un lugar así como a priori desde donde se tiran muchos residuos de este tipo, ¿no? ¿Cómo haces para conseguir tanta chatarra ahí? Bien, acá es cuando nos ponemos más serios y quizá contemplamos un poco la arista más triste de todo esto del reciclaje. Sí, es verdad, como no es una zona industrializada, no tenés las chacaritas o los chatarreros o los descartes de fierrerío más pesado que podés tener en otros sectores del país o de la misma provincia si te vas más para la zona petrolera. Pero lo que sí hay siempre son un montón de aparatos con poca vida útil que a los 2 años hay que tirarlos. Todo lo que le dicen residuos de blanco se les dice acá, Bien. no sé por qué. Que son los termotanques, de un lavarropa, mucho de lo que tiene que ver con lo electrodoméstico, algunas cosas que tienen que ver de parte de lo automotor. Y la verdad que duran muy poquito. Y esa triste y cortita vida útil genera muchísimo residuo, mucho. Es normal hoy por hoy encontrarte, creo que en cualquier ciudad con un par de miles de habitantes, a partir de ese momento vas a tener residuos, mejor o peor tratados, mejor o peor gestionados, pero empieza a haber mucho. Eso da para hablar mucho de esto, de por qué hay tanto. Pero bueno, una de las cosas es de estas cositas que duran poco, Uso mucha chapa de termotanque, muchas cositas parecidas a esas y ahí te pones a recorrer y tristemente aparecen. Una revancha a la obsolescencia programada, podríamos decirle, ¿no? Sí. Justo ahí estábamos viendo en uno de los videitos también que estábamos pasando, uno del auto que hiciste con tus alumnos, creo que era el de la máquina de Volver al Futuro, no sé si era ese o era el que es como Sí. más un Transformer, porque estaban los dos dando vuelta. Contanos cómo es esa experiencia tanto de la docencia desde una disciplina tan particular, porque además lo que me llama la atención es que son chicos jóvenes, ¿no? Los que vos tenés a cargo. ¿Qué edades Sí, yo tienen? estoy a cargo de un grupo de primer año de la secundaria. Hermoso. Primer año de secundaria. ¿Y es una escuela Así que técnica? es una escuela técnica, es la Hermoso. EPET número 28 de la ciudad de Villa La Angostura. Y mi asignatura particularmente es la de hojalatería, antiguamente llamada hojalatería, hoy se le dice
tecnología de los aceros laminados. Viste Wow. que le van tuneando el nombre, pero es lo Moderno. mismo. Eh, sí, sí, es un privilegio y es un espacio en el que puedo llevar a cabo pequeñas acciones concretas. Siempre busco un poquito eso, que haya metas concretas, que haya hechos, que todo termine en algo, en una cosa. Y, y es un espacio muy interesante. Es un espacio de acción, de aprender a través del hacer. Es un espacio de reflexión muy linda porque la dinámica de un taller, las horas y la forma en que trabajas te permite eso, te permite también abrir un poco la conversación, a darle calidad a las charlas y al tiempo que pasás junto con los chicos y las chicas. Y más allá de la finalidad, obviamente, estrictamente curricular y académica y técnica que uno cumple, eh, también es un lindo espacio para renegarse un poquitito con algunas cuestiones contemporáneas que hay que atender a las que hay que contemplar con una postura crítica. Totalmente de acuerdo. Me parece muy, muy valioso tu trabajo, no solamente los trabajos más de las artes, sino justamente este trabajo que haces de docencia, sobre todo por esto que traías vos también, ¿no? En tiempos donde parece que las juventudes solo logran mirarse a través de pantallas, volver al oficio, que sé que también es algo que reivindicás mucho, por lo menos desde tu perfil, y me imagino que también en el aula. Me parece lo más valioso del mundo, sobre todo esto, ¿no? Volver a ejercer el oficio del hacer con las manos, el oficio de encontrarse en colectivo, de trabajar por una meta, de llegar a un producto, por más que no sea el objetivo en sí mismo, porque el proceso es el objetivo. Pero quería preguntarte también sobre los instrumentos estos que son como de reciclado de las latas, que he visto también, que estuviste haciendo con el curso. Hicimos un bichito compactador de latas. Eso En realidad es mismo. un proyecto que estaba haciendo por mi cuenta y que después alumnos de tercer año, junto con su profe, con Mauro, empezaron a hacer los planos porque una de las cosas que pasó cuando mostré la compactadora esa media caricaturesca fue que interesó, que cayó muy bien y bueno, empezaron a preguntar por los planos y cómo hacerla y qué sé yo y esto, así que la idea es ir eh, completando los planos y ir compartiendo ese material para toda aquella institución o particular que quiera ponerse manos a la obra, buenísimo. Ah, o Siempre es sea, un... están disponibles, digamos, los planos. Publicamos hace poco los primeros planos que dibujaron los chicos y ahora vamos a mejorarlos un poquitito más. Hermoso. Pero sí, sí, ya está disponible. Genial, excelente. Los difundiremos entonces, serán difundidos. ¿Y los planos los construiste mismo con los alumnos de la clase? Los planos no estuvieron a mi cargo, lo hicieron chicos de tercer año, yo trabajo con nenes de primero, Qué bien. con el profe de dibujo técnico. Nenas y nenes de tercero con el profe de dibujo técnico, como un trabajo adicional. Me odiaron un poquitito porque la verdad que es un bodrio hacer eso, Sí, yo pero, vi los planos y muy difícil sería todo ese montaje. pero es un lindo desafío. Eso también quería consultarte, cómo, porque bueno, acá de vuelta volvemos a lo que hablábamos antes que te consultaba en relación a cómo conseguir los elementos de trabajo. Por ahí acá, aquí en Capital Federal o en La Plata o bueno, en ciudades, en urbes más grandes, está como más normalizado, si se quiere, el trabajo este de chatarrero, de cartonero, de quien puede juntar las latas y residuos para venderlos o bueno, para generar algún otro tipo de trabajo. Yo quería preguntarte en relación a esto, ¿cómo notás vos se refleja tu trabajo más allá de lo que haces en el colegio, ¿no? Que imagino que si tenés aceptación de otros profesores, de otros cursos, hay una buena vista de este trabajo, ¿no? Pero quiero que me cuentes vos qué nociones tenés acerca de ese trabajo que realizás vos, qué devoluciones has tenido, digo, si han sido buenas, si se te acercó gente, cómo viene ese trabajo que haces. Bien, puntualmente dentro de la escuela donde trabajo somos un gran equipo.
y siempre son bienvenidas este tipo de propuestas. Hay mucha gente muy creativa dando vueltas. Yo tuve la ventaja de poder hacerme un poquito más visible a través de las redes, pero hay mucha genialidad anónima dando vueltas por todos lados. Después, bueno, la experiencia de cómo es tomado mi trabajo, la verdad que está muy buena, mirá, desde muchos lados. Desde el lado del espectáculo, tengo compromisos pendientes muy interesantes, muy lindos. Desde el lado de la música, también. Desde el lado del cine, puntualmente, se vienen haciendo cositas. Desde el mundillo del arte he tenido un montón de ofertas, muchas veces, a veces porque no me dan ni los medios y a veces ni los tiempos, o a veces no sé por qué soy renegado en algunas cuestiones, no participo, pero tengo muchas invitaciones. Programas de televisión de otro lado del mundo que me han llevado con mis trabajitos a mostrarlos. Y desde el lado que más me interesa, que es el lado como formador, del lado pedagógico, también veo que se empiezan a tomar algunas ideas. Y eso me pone muy contento y también me carga con una responsabilidad enorme de que, bueno, no me puedo quedar con lo que tengo que ponerme a estudiar, a aprender mucho más y no quedarme solamente con lo empírico mío y con mi propia experiencia, sino que tengo que ahondar. Me estoy juntando con gente del palo de la educación, estoy asesorándome también de una manera informal, pero muy responsable con eh, personas y comunidades científicas que están a cargo de nuevas, viejas metodologías, las llamo yo, y de fenómenos muy interesantes que están pasando a nivel global, con respecto a esto de cómo tenemos que enseñar, qué es lo que tiene que pasar en la escuela, cómo vamos a gestionar las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es un tema apasionante en el que me involucré totalmente de manera intencional y que pienso darle a fondo porque, además de gustarme un montón y de entretenerme, por decirlo de alguna manera, me preocupa, es algo que me moviliza mucho. Hermoso. Sí, pensaba también que por ahí las ENET o bueno, las EPET, que las escuelas técnicas en general en sí están pensadas como para otra época, si se quiere, ¿no? Digo, están pensadas para otro tipo de trabajador que hoy en día quizás no, para un joven, para un adolescente, no sé si es la salida más divertida ser herrero, quizás puede llegar a ser un oficio interesante, ¿no? Para ganar algo de plata y poder solucionar algunas cuestiones rápidas, pero después no sé si es lo que más los atrae a los alumnos, ¿no? Quizás Bueno, vos me responderás otra cosa, porque yo no soy docente también, entonces desde ahí parte mi prejuicio. Pero un poco eso, ¿no? ¿Cómo ves la respuesta de los pibes? Igual veo que se prenden, veo que ayudan igual y que colaboran en esa tarea. tu planteo es un disparador excelente. De hecho, es la pregunta que tienen que hacerse hoy y creo que es la polémica que hay que poner pero primeramente en todos los diseños de políticas educativas, los diseños curriculares, etc. Bien, me voy a organizar un poquito con las ideas. Bien. Hay algo muy valioso detrás de la educación técnica y detrás de los oficios que no tiene que ver específicamente con el oficio y que no tiene que ver específicamente con una formación técnica, que es más bien el tipo de metodología de enseñanza que tenés, la manera de generar apropiación del conocimiento y el tipo de estrategias, la naturaleza de la estrategia didáctica que ocurre en una enseñanza tipo taller. Totalmente. Existe, hay una matriz creativa y un aprendizaje a través del hacer y la manipulación de los objetos y de las experiencias y de toda la parte sensitiva y de la corporeidad. Hay una exploración de recursos que en realidad son muy valiosos ya desde un plano muy profundo, desde un plano neurológico, psicológico, fisiológico, que tenemos que estimular y que se está atrofiando. El taller, pero cuando hablo taller, la modalidad taller no me refiero solamente a enseñarte a soldar o a cortar una lámina de metal, sino que me refiero a, a una escena mucho más cotidiana que se está perdiendo y que tiene un valor pedagógico didáctico
insuperable. Y si me permiten unos minutitos, me encantaría inclusive dar unos ejemplos. Adelante, por favor. adelante. Que me parece que son interesantes, al menos como disparadores son muy interesantes. Y me ha tocado estudiarlos un poquito en profundidad. Cuando hablo de la modalidad taller, hablo también de este sistema del aprendiz, de, por ejemplo, la nena que está aprendiendo a usar un telar en Salta y que le está enseñando a la abuela. De un nene que está aprendiendo algún oficio muy básico de manera informal, ayudando en la casa o en el taller del abuelo o del tío. Un taller de música, una orquesta. Esas son modalidades tipo taller. Y están muy subestimadas, y es esperable que estén subestimadas porque hoy estamos inundados de un montón de promesas futuristas y de un marketing que le ha dado una jerarquía a las nuevas tecnologías, sobre todo a la virtualidad, que no lo merece. O al menos lo que no tiene que pasar es que se subestimen y se abandonen cuestiones que se consideran vetustas, viejas, de la enseñanza tradicional. Esa es la palabra valiosa que hay que defender, la enseñanza tradicional. Cuando me refiero a lo tradicional es que, por ejemplo, empiezo a ver un montón de gente con altísima influencia que presiona con esto de que la educación tiene que actualizarse y que el único camino de actualización posible es a través de la inclusión de la virtualidad, de la programación, de las pantallas. Total. Y lo proponen en cualquier nivel educativo. Por ejemplo, no, tiene que empezar en el jardín, no, tiene que empezar en el primer grado de educación primaria. Y ahí te vas dando cuenta que hay un desconocimiento bastante grande y que hay que empezar a hacer didáctica de cómo la persona aprende. Por ejemplo, una personita de 8 años está en una etapa evolutiva de un aprendizaje concreto. Es mucho más valioso para su desarrollo neurológico, psicológico, para una correcta apropiación del conocimiento, que esa persona experimente con objetos, que use el tacto, la propiocepción, la corporeidad, que use todos esos recursos para construir su conocimiento, que intentar que lo haga a través de un plano más virtual de la pantalla, porque le estás metiendo un montón de cosas que son abstractas y que ni siquiera corresponden con las habilidades que tiene a nivel cerebral esa persona. Bueno, como que nadie se cuestiona bien cómo y cuándo implementar las nuevas tecnologías. Yo estoy a favor, yo uso la tecnología por un montón de cosas, pero nadie se pregunta el cómo, cuándo, por qué, dónde, y en educación ahí es como que se meten un poquito la pata. Un ejemplo, muy copado, muy sencillo, la tecnología. Cuando vos le preguntás a alguien qué es la tecnología, bien, y a mí me gusta hacer este ejercicio y lo hago mucho con los nenes, sobre todo cuando recibo los grupos, les pregunto, ¿qué es la tecnología? Y todos te salen, no sé, el celular, claro, lucecita, rayo láser, esto, lo otro. Sí, sí. Y Internet. en realidad, claro, y empecé a decir, no, la tecnología es la capacidad de transformación que nosotros tenemos sobre el mundo material. Es transformar. Vos sos muy tecnológico si tenés la capacidad de poder generar una transformación de alto grado. ¿Qué quiere decir esto? No hay que caer en esta pequeña mentirita piadosa de que el ciudadano altamente tecnológico es el usuario de la tecnología. No, claro. Sos un usuario, no sos generador de tecnología, no te están educando tecnológicamente. Y acá va el ejemplo más polémico, pero a la vez hermoso para abrir una linda discusión con esto. Vamos a hacer una situación real. Vamos a 3er grado de la primaria. ¿Bien? ¿Qué les parece que genera mayores desafíos cognitivos? ¿Bien? Y a su vez implica mayor intervención tecnológica, mayor desafío cognitivo y mayor intervención tecnológica. Hacer un avioncito de papel que pueda sustentarse en el aire, ¿bien? O, por ejemplo, solucionar un cuestionario con asistencia de inteligencia artificial, con un chat inteligente. Claro, el avioncito. Sí, el trabajo manual, la práctica va a tener su complejidad. Bien. Pero cuando lo empezás a ver en serio y cuando vas, por ejemplo, no sé, vas con la neuróloga y le preguntás, vas con la
psicopedagoga y le preguntás, vas con un montón de gente que se dedica realmente a esto de las ciencias de la educación, empezás a llenar de cabeza, a ponerte muchísimo del lado del avioncito. No que el otro esté mal, sino que hay que respetar algunos recursos que son súper austeros, súper sencillos, súper económicos y súper eficientes, que no hay que abandonar. Total. Y a nivel tecnológico, está buenísimo el ejemplo del avioncito, porque vos tomaste una materia prima inicial, ultra básica, como es una lámina de papel, Sí. ¿bien? La interveniste de tal manera que lograste un artilugio que es capaz de sustentarse en el aire. El nivel de transformación es enorme, el camino tecnológico que vos transitaste es enorme. Ahora, cuando vos agarras una pantalla, bien, yo sé que hay otras aplicaciones más interesantes, pero igual, más o menos estamos todos dentro del mismo rango, una pantalla, moviste algunos iconos, bien, y diste algunas instrucciones que estaban muy pautadas, partiste de un dispositivo de altísima manufactura tecnológica para lograr una operación que en realidad es bastante básica y algo pobre. Austera y repetitiva. Claro, entonces, a partir de ahí, ese tipo de reflexiones hay que hacerlas, porque hoy, por ejemplo, jugar con plastilina, no, está mal visto, ¿cómo que juega con plastilina? Pero que va a cortar papelitos, va a usar papelitos, cartones, ¿no? Qué horror, va a usar una tijera, ¿para qué querés una tijera? No, ahora lo corto con un router. No, pará. Estamos hablando de educación. Sí, Después, sí, sí. obviamente, a mí me encantan las máquinas. Hay un montón de cuestiones de mí que hacer que a veces diría, uy, pucha, esto lo automatizaría y uso algunos recursos tecnológicos. Pero a la hora de formar las mentes, a la hora de darle de comer a esa matriz creativa, a esas mentes que van a transformarlo todo, tenemos que ser muy, muy prudentes. Tenemos que ser súper críticos. No aceptar la novedad tecnológica porque es la novedad y nada más. Ser críticos, pero todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Y entonces, y ahí salen cosas buenas. ¿Qué quiere decir algo bueno? Bueno, quiere decir que esperás a introducir la alta tecnología cuando un cerebrito ya está más maduro, cuando transitó un montón de otras operaciones, cuando ya hizo un montón de otras cosas, ahí empezás a introducir lo otro. Pero vos no podés empezar a reemplazar. Y van a venir con este cantito que a mí me encanta y dicen, no, no te vamos a reemplazar, no queremos reemplazarte. No, pará. El espacio es finito, la cantidad de tiempo que vos tenés en tus horas cátedras, en tu espacio escolar, es finito. Sí, y las oportunidades en tiempo y tu cerebro va a ir madurando en un marco finito y definido. Entonces, sí, si una cosa viene y ocupa un espacio, seguramente por presión desplaza otra. Nada, capaz que me fui por las ramas, sí. pero es un tema maravilloso. Perdón, Hermoso. hablando de tiempo finito, Hermoso, el aire hermoso. de la radio también es cruel y tenemos... Perdón. Nos quedaríamos un rato más igual Es que charlando de realmente esto. me encantaría, nos Sí, encantaría a sí, sí, ambos sí. seguir charlando y además tenemos un montón de preguntas que nos quedaron en el tintero, pero quiero cerrar con una última que es nuestra pregunta de cabecera. Nosotros somos Capto, que es cultura abierta y popular para tiempos de ocio. Y esa última palabra la llevamos marcada a fuego en el nombre porque realmente la reivindicamos, pero siempre nos tomamos el tiempo de hacer la pregunta de ¿qué es el ocio para vos? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Cómo lo transitas? Nos interesa escucharte. Qué bueno, linda pregunta. Primero lo veo como una necesidad. Me parece que el ocio no tiene que ser un accidente o que hay que escatimarlo, creo que hay que, si se puede, hasta planificarlo, como cualquier otra cosa que tenemos que hacer. Creo que hay que tratarlo muy responsablemente. Por lo general, en ese espacio que estoy un poquito más al cohete, tan maravilloso, es cuando me vienen las pequeñas grandes epifanías, cuando un proyecto me hace cosquilla en la nuca y digo, uy, pucha, esto es bueno, lo quiero hacer. Cuando llega una idea que estaba buscando durante meses es cuando estoy en un momento de ocio. Pero esa es clavada. El ocio a mí me inspira. Hermoso. El laburo me forja, pero el ocio me inspira. Me llegan respuestas con el ocio. Te lo puedo resumir Me así. gusta mucho que hayas dicho responsabilidad porque es una palabra que todavía no había salido en las respuestas. Sí, mucho esto de la necesidad y el derecho, pero no de trabajarlo como responsablemente y me parece muy,
muy interesante como todo lo que hemos charlado hoy. Así que te agradecemos un montonazo, Guillermo, por la comunicación. La verdad que nos quedamos muy manija de seguir charlando. Sí, se abrió una Así puerta que enorme. sí, nos quedamos re cortos de tiempo, pero bueno, esperemos poder volver a comunicarnos en otra oportunidad y bueno, seguiremos muy atentos en las redes, que por suerte estás muy activo en ese espacio también, siguiendo tus trabajos y todo lo que tengas para compartir, que estamos muy, muy contentos de verlo siempre. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Si pasó rápido y nos quedamos con ganas es porque fue un éxito. Fue un éxito, efectivamente. Totalmente. Muchas gracias, Guillermo. Se agradece el trabajo. Saludos Chau, inmensos. gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos. Bueno, amigos, qué lindo, Ay, qué me lindo. quedé re manija. No, muy lindo. Quería preguntarle de todo. solo agregar que, bueno, tenía mucha razón con lo que comentaba porque él vive en Villa Langostura y claramente son diferentes los tiempos de acepción Sí, y genial que hayas uno estado puede. acá, Monchi, porque yo realmente esa percepción sureña no la tenía. Yo iba a ir por otros lados, así que buenísimo Estuvo que, muy linda la que, respuesta. que hayas podido preguntar por ahí. Bueno, nos vamos a un corte rapidísimo y volvemos, que Y tenemos tenemos gente en el tenemos piso. a gente de los tamales. Ya Quédense, volvemos. quédense a ver quién viene el piso. Quédense.